Bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo está escribiendo, y él comienza esta carta hablando, y dice allí en el versículo 8, yo conozco tus obras. Cuando comenzamos con esta serie de estudios allá con la iglesia de Éfeso, dijimos que el que anda en medio de las iglesias, el que camina en medio de ellas, es el mismo Jesucristo, como juez. Y Él es el que está observando, Él es el que conoce. Yo conozco tus obras, pero quiero que nos enfoquemos claramente en esto. No está hablando a un grupo, en el mejor de los casos enfocado, mucho menos está hablando a un edificio, iglesia. Tampoco un grupo como Roca Eterna. Cuando él habla de las iglesias, habla de las personas. Y si bien está nombrando iglesias en particular, distribuidas en diferentes regiones, no es que este mensaje solo era para Filadelfia. Este mensaje es para vos. No digo para nosotros, para vos, para mí. Es individual hacia cada uno. Porque el que camina en medio de las iglesias, el juez es Jesucristo. Él conoce y ve. Y dice, yo conozco tus obras. Él es el que anda en medio y Él es el que ve el corazón. No tan solo ve lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que está afuera. Cuando fueron a elegir el rey para Israel a la casa de Isaí, cuando el profeta vio al hermano mayor de David, dijo, seguro que este es, porque él ve lo que ve el hombre. Pero Dios le dijo, yo lo desecho porque yo veo su corazón. Sin embargo, cuando apareció David, dijo, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, esto quiere decir de que cada uno de nosotros no nos podemos esconder detrás de otro hermano, ni del pastor, ni del líder tal o fulano de tal. No, no, no. Delante de Dios, Él ve nuestras obras. Él ve nuestro sentir, Él ve nuestro parecer. Él ve todo en nuestra vida. Y vamos a comenzar allí ya desde el versículo 7, hablando acerca del trasfondo de la iglesia. Esta era una iglesia que sirve. Miren, Jesucristo no tiene para esta iglesia nada negativo, como tampoco lo tuvo para la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, pero no. A esta iglesia solamente hubo alabanzas. La ciudad de la alabanza, podríamos titularla como la tituló un escritor cristiano. Filadelfia era una ciudad fiel, situada en un pequeño pueblo establecido para ser el centro de la cultura griega. El pueblo era famoso por los viñedos que lo rodeaban. Estaba sometida también a frecuentes terremotos en una zona volcánica. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo, del reinado de Atalo II, que reinó en Pérgamo desde el año 159 al 138. Filadelfos quiere decir en griego el que ama a su hermano o el amor fraternal. Tal era el amor de este hombre
Átalo o Atalo. No conocemos este nombre, no sabemos si lo tenemos que atar o qué. Pero tanto era el amor que él tenía por su hermano Eumenes, que se llamó a sí mismo Filadelfo. Y de esto se tomó el nombre de la ciudad que él fundó después y llevó el nombre de Filadelfia. Fue fundada con un propósito especial, pero no fue para ser una ciudad de guarnición, ya que no era una zona de peligro, sino era con la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia. Y también cumplió esta misión que hacia el año 19 después de Cristo los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba muy poco para transformarse en griegos directamente. Filadelfia representa a la iglesia misionera de los últimos días. Con la excepción de esfuerzos misioneros ocasionales que la iglesia de la Edad Media hicieron poco en este sentido para esparcir el evangelio en otras tierras. Estaba situada en la confluencia de las fronteras de Misia, Lidia y Frigia, allí en la región de Asia Menor. Voy a tratar de ver cómo compartir con ustedes. Quiero compartir. Necesito compartir pantalla y dice que acá está inhabilitada la función. Ok. Ahí estamos. Y acá están lo que quiero compartir. Bueno, a ver, un segundo. ¿Sale ahí? Muy bien. Esta es la región de las 7 iglesias. Fíjense, allí está Éfeso, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, todas las iglesias. Aquí vemos la región propiamente dicha, que era Asia Menor, por un lado, por el otro lado estaba Italia, por el otro lado estaba la zona de Macedonia, Tracia. Ahí está Filadelfia, que es la iglesia a la cual nos estamos refiriendo, y está Frigia, un poquito arriba, a la derecha de Filadelfia, y esta era en sí la región que limitaba y la región que fue de influencia de Filadelfia hacia estos pueblos. Ahí vemos Patmos, es donde Juan estaba situado y donde él recibe la revelación para trabajar con todas o escribir a todas estas iglesias. ¿Puedo sacar este cartel que dice audio, Pablo? Configuración de audio. Ok. Bien, ahí tenemos entonces todo lo que es la región que circunvalaba a la iglesia de Filadelfia, que es la número 6 en este cuadro, donde dice 6, ahí estaba situada Filadelfia y estas ciudades que le circunvalaban eran ciudades vecinas. Volvemos entonces a nuestra cámara aquí. A ver, no los veo. Ok. Esta era la zona en donde ellos influenciaban. Filadelfia tenía una característica, era una gran llanura volcánica que había extinguido.
Tal tierra era fértil y Filadelfia era el centro de una gran área vitivinícola. De la producción de vinos estaba rodeada de viñedos. Esto en cuanto a su trasfondo. Ahora, empezando ya a analizar el pasaje, versículo 7. Título y derechos de autor. En la introducción de esta carta, el Cristo resucitado se identifica con 3 títulos, cada uno de los cuales implica un tremendo derecho. En primer lugar dice, Él es el santo, el que es santo. Fíjense, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Santo es una descripción de Dios mismo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Este era el himno de los serafines que oyó Isaías en Isaías 6:3. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo en Isaías 40:25. Yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Isaías 43:15. Él es el santo. En segundo lugar, el que es verdadero, dice. El segundo título, en griego, quiere decir el que es real, en contraposición a lo que es irreal. Aletinos es la palabra, alecinos. En Jesús se encuentra la realidad. Cuando nos encontramos cara a cara con Él, nos encontramos con la verdad misma. En tercer lugar dice, el que tiene las llaves de David. El que abre de manera que nadie puede cerrar y cierra de manera que nadie puede abrir. Notemos en primer lugar que las llaves es un símbolo de autoridad. Aquí tenemos la descripción de Jesucristo como el que abre y tiene la autoridad definitiva que nadie puede poner en duda. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta. Si recordamos, esta misma semana estuvimos haciendo la hora silenciosa y no recuerdo si fue el día jueves o viernes, que Pablo habla justamente acerca de estas puertas que se abrieron para la predicación, cuando dijo que se le había presentado en sueño un varón macedonio que le dijo, ven y háblanos, ¿no? Y se me abrió una puerta, pero también antes había dicho que él intentó ir a ciertos lugares donde se le cerró la puerta. Sencillamente Dios la había cerrado. Pero aquí en Macedonia, en Filipo, Dios había abierto una puerta. Ahora uno dice, uy, qué bueno, se me abrió una puerta, me van a venir a buscar en limusina, en 4x4, voy a ir en jet, todo va a ser pum para arriba. Qué bendición que va a ser esto, ¿no? Y tal vez estoy hasta imaginándome mucho éxito, mucho triunfo, mucha gente que va a rodear el mensaje y que va a recibir al Mesías, y qué bendición, qué tremendo va a ser todo esto, pero no fue tan así. Cuando él llegó allí, la primera mujer que se convirtió, bueno, en definitiva no había iglesia en Filipo, ¿no? Entonces él fue al lugar donde los judíos se juntaban y era junto al río, y ahí era el lugar donde ellos se juntaban a orar. Fue allí, se encuentra con una mujer llamada Lidia. Ella escucha atentamente, se convierte con toda su familia y entonces es bautizada. Y ella les ruega de que vengan y se hospeden en su casa. Y ellos van a su casa. Y cada día iban al lugar donde se juntaban los judíos
a orar y él iba a predicar. ¿Y quién le acompañaba día tras día? Una muchacha. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que venía detrás de ellos gritando o diciendo en alta voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta que un día Pablo dijo: bueno, pará un poquito ya. Y se dio vuelta y reprendió al espíritu y la exorcizó y salió el espíritu de ella. Claro, esta mujer que tenía espíritu de adivinación, esta joven, dice que tenía amos a quien les producía un gran ingreso de dinero por la adivinación. Y cuando estos hombres vieron de que su negocio se había ido al tacho, lo querían matar, a Pablo, a Silas, a Timoteo y a todos los que le acompañaban. Y los apedrearon y los azotaron y los llevaron ante un magistrado y los metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel dice que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y no estaban allí renegando, no estaban quejándose, no estaban diciendo: qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Si se nos abrió una puerta, ¿cómo puede ser que terminemos en la cárcel? No estaban cuestionando a Dios, no estaban discutiendo contra Dios, no estaban enojados contra Dios, no estaban quejándose contra Dios, estaban cantando a Dios, estaban alabando a Dios. Y en medio de esta situación, ¿qué pasa? Dios envía un terremoto, un gran terremoto, que movió los cimientos de la cárcel y hasta los grillos donde estaban encadenados los reos y los presos se abrieron y las puertas de la cárcel se abrieron y todos los presos quedaron en libertad. Y entonces el jefe de la cárcel, cuando vio esto, tomó la espada y dijo: acá me mato porque si no me matan mañana. Cuando se den cuenta de que todos los presos que estaban acá se escaparon. Y entonces Pablo le pega el grito de allá del fondo y le dice: no te hagas daño porque estamos todos acá. Este hombre dice que pide, el jefe de la cárcel pide una luz, una antorcha, y sale corriendo para el fondo y no lo podía creer, estaban todos allí. Y esta simple actitud le lleva a este hombre a humillarse, ponerse a los pies de los apóstoles, arrodillarse y decir: ¿qué necesito para ser salvo? Es decir, veo que ustedes tienen algo muy diferente a lo que yo soy y a lo que yo tengo. La paz con la que están cantando himnos al Señor. Ninguno se intentó ir porque seguramente todos los presos estaban escuchando la predicación y los cantos y los himnos que ellos cantaban, y la paz que ellos tenían fue transmitida hacia ellos. Y entonces dice que él y su familia escuchan el Evangelio y les llevaron y limpiaron y les curaron sus vendas y todo, y recibieron a Cristo, y en aquel mismo momento fueron bautizados, él y todos los que estaban con ellos, y les dio de comer y estaban gozosos. Puertas abiertas, pero tal vez no como Pablo lo hubiese soñado, o como vos y yo lo hubiésemos soñado, pero ¿saben qué? La virtud está en saber aprovechar las ocasiones de las puertas que Dios abre delante de nosotros. Las puertas abiertas es una promesa del Cristo resucitado que Él ha puesto delante de los cristianos de Filadelfia, una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significa aquí esto de una puerta abierta? Puede, en primer lugar, que sea la puerta de la oportunidad misionera. Escribiéndole a los corintios acerca del trabajo que tenían por delante, Pablo les dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. 1 Corintios 16, 9, perdón. Cuando llegó a Troas, el Señor abrió una puerta en 2 Corintios 2, 12. Les pide a los colosenses que oren
para que se les abra una puerta para la palabra, Colosenses 4:3. Cuando volvió a Antioquía de su primer viaje misionero, él cuenta allí en Hechos 14:27 cómo Dios había abierto puerta de fe y de salvación para los gentiles. Hay una puerta de oportunidad misionera delante de cualquier cristiano sin necesidad de ir a buscarla del otro lado del mundo. Esa puerta puede estar en tu mismo hogar, en tu círculo de acción, a donde te moves, a donde trabajás, en la iglesia en la que concurrís, en el trabajo donde estás, en la facultad o en el colegio secundario. Hay almas para ganar y esas son las puertas de oportunidades que Dios nos abre día a día. La virtud de Pablo fue que él las utilizó. La virtud de la iglesia en Tesalónica fue, en Filadelfia fue que ellos la utilizaron. El usar de la puerta de la oportunidad al mismo tiempo es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Dos cosas, ¿no? Privilegio y responsabilidad. Eso quiere decir que un día Dios también nos va a pedir cuenta de cómo utilizamos este privilegio y cómo cumplimos nuestra responsabilidad. En segundo lugar, aparte de todas estas cosas, para cualquier persona, no importa la edad, no importa la posición, no importa la situación, no importa si estás andando o estás postrado, si estás enfermo o estás en cama, para cualquier persona que ha confiado en Cristo, hay una puerta abierta en la oración. Y esta puerta siempre está abierta. Ojalá que la utilicemos como corresponde. En cuarto lugar, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Herederos de la promesa, versículo 9. Herederos de la promesa en cuarto lugar. En el versículo 9, la promesa del Cristo resucitado es que algún día los judíos que calumnian a los cristianos se arrodillarán a sus pies. Esta promesa aparece una y otra vez en Isaías. Y vendrán a ti, humillados, los hijos de los que te afligieron. Y a las plantas de tus pies se encorvarán. Y esto lo encontramos en Isaías 60:14, en Isaías 45:14, en Isaías 49:23. Zacarías tiene una visión del día en que todos los hombres de todas las naciones y lenguas se dirigirán a Jerusalén. Y se dice en Zacarías 8:22 y 23, y se agarrarán del manto de un judío y le dirán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Herederos de una promesa. Eso era lo que la iglesia de Filadelfia habría de ver, al menos en sus principios, si sus miembros eran fieles y hasta ese momento lo habían sido realmente. Lo que tiene que mantener fiel a un cristiano en la visión de un mundo para Cristo, porque esa gloriosa perspectiva depende de la fidelidad de cada cristiano individualmente. Esto es lo que nos debe mantener con la visión clara de un mundo para alcanzar. Herederos de la promesa. En quinto lugar, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Los que guardan son guardados. Podríamos titular así este versículo, ¿no? La promesa aquí del Cristo resucitado es que todos los que guardan serán guardados. Dice, tú has guardado mis mandamientos, dice, y por tanto yo te guardaré. La lealtad tiene una recompensa segura en el versículo 10. Literalmente se traduce la palabra como mi resistencia a la palabra paciencia, mi resistencia. El sentido real es que la promesa es para los que han practicado la misma clase de resistencia que desplegó Jesús en su vida terrenal. Cuando somos llamados a desplegar resistencia, la resistencia de Jesucristo nos suple en tres cosas. Primero, nos provee un ejemplo. En segundo lugar, nos aporta una inspiración. Debemos caminar mirándole a Él, que por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Hebreos 12, 1 y 2. En tercer lugar, la resistencia de Jesucristo es la garantía de victoria cuando se nos llama a resistir. Porque por cuanto él mismo padeció el ser tentado, puede siempre socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2, 18. La hora de la prueba de la cual nos habla este versículo es la que ha de venir sobre el mundo. Se está refiriendo al tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y fíjense cómo dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia no va a estar en este tiempo. Por eso dice, yo te libraré, ya que la iglesia va a ser arrebatada antes y no estará presente en la tierra en este tiempo. Los que van a estar son los que no creyeron. Van a ser los judíos que se burlaron, que rechazaron, que le negaron. Pero no tan solo los judíos, todos los gentiles también, que no aceptaron a Jesús, que no recibieron la salvación, que no recibieron al Mesías. Ellos van a estar en esta hora, pero aquellos que hemos confiado seremos guardados por haber guardado su palabra. En sexto lugar, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La promesa y advertencia al mismo tiempo. En el versículo 11 se combinan la advertencia y la promesa. El Cristo resucitado ahora les dice que está por venir pronto. Se ha dicho que en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo se presenta con dos propósitos. Como una advertencia para los descuidados, Jesús mismo habla del siervo malvado que se aprovechó en ausencia de su amo para comportarse malvadamente y cuyo amo volvió y repentinamente, sometiéndole a juicio, le condenó. Mateo 24, 48 al 51, y le quitó la mayordomía. Pero también se utiliza como un consuelo para los oprimidos, en segundo lugar. Santiago exhorta a la resistencia o paciencia, como habíamos dicho, a sus fieles porque la venida del Señor se aproxima. Santiago 5:8 dice tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones para la venida del Señor que se acerca.
El Cristo resucitado manda a los filadelfos que retengan lo que tienen para que nadie les prive de su corona. Allí en el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No se trata de que nadie le robe la corona. Atentos. No se trata de que nadie te va a robar la corona que te pertenece, sino que Dios mismo se la puede retirar y se la puede dar a otro porque no seas digno de llevarla. Advertencia. Promesa, pero advertencia también. Retén lo que tienes. Mucho cuidado cómo caminamos y cómo andamos. Muchas veces aconsejamos a hermanos y tenemos como pastores la función de velar por la vida de cada uno y visitarles y estar con ellos y hablar con ellos. Y muchas veces nos damos cuenta que entran los consejos por un oído y salen por el otro. Y sufrimos y nos duele mucho. Pero lamentablemente no podemos hacer nada por cambiar a esa persona o a ese hermano. Y por más que nos esforcemos y aconsejamos, hay veces terminan haciendo lo que quieren. Y no hay peor maestro que la propia experiencia. Porque lo que no aprendemos con un susurro de Dios en nuestro oído, lo tenemos que terminar aprendiendo con golpes, con dolor, con experiencias que nos dejan marcado de por vida y con situaciones que debemos llevar consecuencias muchas veces hasta que nos vayamos de este mundo, por no haber escuchado a tiempo. Miren, queridos, yo no puedo cambiar lo que ya hice malo. Ya lo hice. Pero lo que puedo hacer es vivir de tal manera en obediencia y sometido a la palabra de Dios para que mis decisiones de hoy, no de ayer, ya las de ayer no las puedo cambiar, de hoy en adelante, sean para glorificar a Dios. Y esto es algo que nadie puede hacer por mí. Ni mi esposa puede hacer por mí. Ni mi líder puede hacer por mí, ni mi pastor, ni aquellos que me enseñaron la palabra de Dios, no pueden hacerlo por mí. Esto solo yo lo puedo hacer. Obedecer o desobedecer. Por eso aquí hay una advertencia, hay una promesa, pero también hay una advertencia para los que hacen oído sordo y no quieren escuchar. Esto no es broma. Este no es un mensaje que estamos distorsionando de la palabra de Dios. Este no es un mensaje para fulano o mengano. Este es un mensaje para mí. Arranquemos por ahí. No estoy hablando de fulano de tal. Si tengo que hablar de fulano de tal, voy a la casa, golpeo la puerta y hablo con fulano de tal. Y quienes me conocen saben que no tengo pelos en la lengua, ¿no? Que Dios no me mandó a dar evasivas y dar vueltas. No, voy directo a la persona. Si estoy hablando aquí, no es porque estoy hablando acá, pero es para fulano de tal. No, no, voy a la casa de ese fulano y se lo digo a él. Esto es para todos. Esto es para vos, es para mí. Esto es directo al corazón. Advertencia, promesa. He aquí, yo vengo pronto. Nadie sabe cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana. Retén lo que tienes. ¿Conocés la palabra de Dios?
¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Has recibido el consejo de la palabra de Dios? Retenelo, obedecelo, aferrate a él. Para que ninguno tome tu corona. No la vas a perder. Dios te la va a quitar. Y qué triste va a ser llegar aquel día a la presencia de Dios con tus manos vacías. Señor, no tengo nada, porque no escuché, porque no retuve, porque no obedecí. Imagínate, ¿no? Toda una eternidad. Cambiar, ¿cuánto? 20, 30 años de esta vida por una eternidad pagando el precio de mis malas decisiones en esta vida. Yo creo que no vale la pena. Que si lo pensamos en el sentir de eternidad, que toda la eternidad voy a pagar este precio de cercanía o de lejanía de Dios por una vida que no agradó a Dios, lo tengo que pensar muy, muy seriamente. No es algo para jugar, indudablemente. Continuamos. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué es todo esto? En séptimo lugar, aquí hay muchas promesas. Encontramos aquí las promesas del Cristo resucitado a los que son fieles. Para ellos, para los que han vencido. Y esto no va a ser uno o dos, van a ser muchos. Esperemos que sea así. Ojalá que vos y yo estemos dentro de esa lista. Son muchos y la mayor parte de esta resultaría perfectamente claro y reales para los creyentes de Filadelfia. La mayor parte del grupo allí estarían seguramente dentro de esta lista. El cristiano fiel, en primer lugar, será, dice, un pilar en el templo de Dios. ¿Qué es esto de ser un pilar? Bueno, un pilar en la iglesia es un soporte grande y honorable. Se nos dice de que Pedro, Santiago y Juan eran pilares de la iglesia de Jerusalén. Allí en Gálatas capítulo 2, versículo 9. El cristiano fiel, en segundo lugar, no tendrá que salir más. Esto puede que tenga dos sentidos. La iglesia estaba situada allí en Filadelfia y era una zona, como yo le dije, de terremotos y era una zona volcánica y cada vez que había temblores la ciudad se vaciaba, toda la gente salía corriendo para salvar su vida, porque los edificios se caían, no había edificios antisísmicos. Hoy tenemos lugares como Chile, por ejemplo, que la gran mayoría del país está construida con edificios antisísmicos, donde sus cimientos no son rígidos, sus cimientos tienen bases móviles para amortiguar los movimientos sísmicos, para que no se vengan abajo. Bueno, no era así Filadelfia. Y cuando había un temblor, la ciudad se vaciaba, todos salían corriendo. Por eso dice que a los que son fieles, los cristianos fieles, no tendrían que salir más. Fíjense,
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto puede ser el sentido también, y ellos entenderían seguramente a qué se estaba refiriendo. Esto puede llegar en este sentido. Puede ser para una promesa de seguridad, en primer lugar. Ya hemos visto lo de Filadelfia y los terremotos, y que ellos vivían en una atmósfera de inseguridad. Y se les da esta promesa como cristianos fieles de una estabilidad serena en la paz de Jesucristo para siempre. En segundo lugar, algunos investigadores creen que lo que se promete aquí es una firmeza en el carácter moral. Estuve leyendo algunos comentaristas y Barclay sostiene esto, ¿no? En esta vida, hasta los mejores entre nosotros podemos llegar a veces a ser malos. Pero el que es fiel a Jesucristo llegará un tiempo en que sea como un pilar puesto en el templo de Dios. Y la bondad será la atmósfera constante de su vida. Si este es el sentido de esta frase, describe la vida de bondad inalterable que se vive cuando después de las batallas de la tierra alcanzamos la presencia de Dios. En tercer lugar, aquí Cristo está hablando, el Cristo resucitado, escribirá del cristiano fiel dice, él escribirá en el cristiano fiel el nombre de mi Dios. Y aquí puede haber referencia a dos cosas. En las ciudades de Asia Menor, en Filadelfia, cuando moría un sacerdote, después de una larga vida de fidelidad, de servicio a Dios, se le honraba erigiendo, levantando un pilar en el templo en el que hubiese él servido, inscribiendo su nombre y el de su padre en él. Así es que esto podría referirse tal vez al honor permanente que confiere Cristo a sus fieles servidores. En segundo lugar, también podría ser posible de que haga referencia a la costumbre de marcar que había en la antigüedad con un sello, con un hierro candente a los esclavos, con las iniciales de su amo en la frente de este esclavo, para mostrar a quién pertenecía. De esta manera Dios podrá marcar a aquellos cristianos fieles que le han servido, para que podamos divisarlos. Pertenece a Cristo, fue fiel a Cristo. Cualquiera que sea la figura aquí, el sentido es que los fieles llevarán una señal inconfundible de que pertenecen a Dios. Versículo 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando. Indudablemente el haber elegido estas porciones, las 7 iglesias, habla el corazón, por lo menos al mío. Y me pone frente a un espejo, el espejo de la palabra de Dios. Dios no tenía quejas
El Cristo resucitado andaba en medio de esta iglesia y no tenía nada que quejarse. No como en otros casos que dijo, yo conozco tus obras, pero en esta no había peros. Esta era una iglesia fiel. Aunque tenían pocas fuerzas, habían retenido la palabra de Dios, habían guardado la fe, eran fieles al Señor. Pero aquí hay advertencias que todos debemos observar. Y por eso termina diciendo el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá que vos y yo podamos prestar atención y no hayamos perdido una hora en esta mañana, sino que hayamos invertido una hora. Tal vez haya decisiones que tomar. Tal vez haya que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Tal vez nos damos cuenta de que hemos estado tapándonos los oídos, haciendo lo que queríamos y que no nos importó lo que Dios decía. Si Cristo no te llevó, es porque todavía te está dando una oportunidad. Hay mucha gente que hoy no despertó. Se le acabó la oportunidad. No es que están durmiendo, ya han muerto. Hay muchos que hoy no pasaron. Hay muchos que hoy no abrieron los ojos. Ya no tienen posibilidad. Vos y yo tenemos una posibilidad. ¿Qué tal si la aprovechás? ¿Qué tal si la aprovecho? Es hora de que podamos enfrentarnos con Dios y arreglar nuestras cuentas con Dios. Dios quiera que puedas ser sensible a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios y centrarte en la palabra de Dios, sabiendo que un día vas a tener que enfrentarte a Dios. Y el Dios de amor hoy será juez justo. Y allí no habrá excusas. Dios te ayude y te guíe. ¿Oramos? Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Y si en alguna manera nos hemos visto identificados, ayúdanos, Señor, a arreglar nuestras cuentas contigo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.